haciendo una remembranza rápida de los principios filosóficos, vimos ayer la verdad sabida, la buena fe guardada, el vínculo que estrecha esta relación existente entre el comerciante y el comercio. Todas las circunstancias que debemos acatar en relación a la forma de actuar del comerciante. Estamos en ese entendido, jóvenes. Eso fue lo primero de los principios filosóficos. De ahí vimos un poco de lo que es la solidaridad de los deudores en relación a que todo esto va a ir concatenado entre el Código Civil y el Código de Comercio. Obviamente tenemos que establecer de que esa solidaridad puede ser mancomunada simple o una solidaridad compuesta. Les suplicaría a jóvenes que mantengan apagado su micrófono a menos que tengan alguna duda. Brenda Marisol nos indica de que ayer no se conectaron muchos porque hay varios de la central y no sabían que había otro Classroom. Brenda, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme. Buenas noches, licenciado. Es que ayer nosotros nos mandaron unos códigos de unos Classroom diferentes a porque hay varios Classroom y entonces no sabíamos en dónde podíamos localizarlo y no nos llegaba ningún link. Entonces hasta hoy en la mañana nos dimos cuenta que había este Classroom de usted y nos llegó esta notificación. Ya, sí, miren, este Classroom está creado con relación a mi correo institucional. Obviamente al crearlo tiene que aparecerles a ustedes. Es primordial, jóvenes, no sé si serán muchos o pocos los que no estén conectados, que tengan las condiciones básicas para poder llevar a cabo la clase. Por lo general les había dicho que voy a mantener la cámara apagada como por la finalidad de que ustedes, muchos graban la clase y pues ahí van repasando, y grabarla con video pues es un poco más pesado. Antemano pues les digo de que mi intencionalidad nunca va a ser perjudicarlos. Mi nombre es Jonathan Mozón, un gusto saludarlos y solo para conocerlos. En ese sentido, jóvenes, vamos a continuar con la clase. La mecánica, Brenda, pues es la misma de siempre, y para los nuevos que estén, es la misma de siempre. Todos los cursos pienso que no varía o no cambia radicalmente en la situación. Jóvenes, básico, tienen que tener su código civil y su código de comercio, por lo menos, más la Constitución Política de la República de Guatemala, y con posterioridad pues vamos a estar viendo otro par de leyes. Poco a poco vamos a ir incrementando. Retomando, pues habíamos visto lo que era la mancomunidad simple y compuesta. Todo lo vamos a hacer una concatenación, o intentar hacer la concatenación, jóvenes, con relación al Código Civil y Código de Comercio, para que tengamos esa estructura. ¿Por qué piensan ustedes que existe esta estructura de relación Código Civil y Código de Comercio? Jóvenes. Hay 58 personas. Ambos regulan una relación entre particulares. Relación entre particulares, dice Daniela. ¿Qué más? Por los diferentes bienes que están en el comercio, licenciado. Bienes del comercio. ¿Qué más? Porque se dan los contratos entre particulares, licenciado. Contratos entre particulares. Opinen, jóvenes. Bueno, ¿qué estudia el derecho civil, jóvenes? Por las compraventas, licenciado.
para que vayamos teniendo un poquito, ¿verdad? Porque no todos se lo voy a ir poniendo. Gracias, compañera, perdón que no vi, que le estaba trasladando un poco de información. El derecho civil es la rama del derecho privado, que contempla temas relativos a las personas, a los bienes, las sucesiones, las obligaciones, los contratos. Las controversias que se susciten en relación con estos temas serán conocidas en los tribunales judiciales de competencia en materia civil. Vaya. Si estamos viendo, jóvenes, temas relativos a las personas, ahora, ¿qué estudia el derecho mercantil o el derecho de comercio? A los comerciantes y a la persona individual. Sí. ¿Qué más? A la actividad profesional y de los negocios jurídicos mercantiles y de cosas mercantiles, Vic. Vale. Vamos a ponerlo acá de esta forma. Miren. El derecho mercantil es rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Son dos definiciones muy básicas, muy claras. ¿Sí? Entendemos cuál es la diferencia entre una y otra, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Sí? Bueno. Obviamente, jóvenes, esta estrecha relación que existe entre ambos mundos, entre lo civil y lo mercantil, es una fusión de las necesidades adquiridas. ¿Por qué? Porque el tema civil primero va a estudiar las personas, el tema mercantil no puede salir si no hay sujetos que activen el comercio. Cuando hablamos de bienes, obviamente es la relación contractual de bienes personales. En esos bienes personales son los que son el flujo de comercio entre uno y otro de los sujetos, ya sea acreedor o deudor. Obligaciones, obviamente a la hora de realizar una contratación adquirimos obligaciones y derechos, por ende es que está íntimamente relacionado. Hablamos en parte también, jóvenes, de lo que era o relacionado con la mancomunidad, que es en el aspecto civil pues tiene que ser determinada y en el aspecto mercantil pues obviamente se sobreentiende. Hablamos también de la exigibilidad de las obligaciones sin plazo, por así decirlo, o con plazos. Cuando hablamos de una exigibilidad de la obligación, pues obviamente tenemos que aterrizar en que nadie va a dar un comercio o un bien o alguna circunstancia de esa índole si no tiene algún beneficio. ¿Sí? Entonces, evidentemente podemos determinar de que la obligación está sujeta a un plazo específico. Yo vuelvo a hacer el ejemplo del hilo. Yo como comerciante hindú le doy el hilo a Suseli y Suseli reside aquí en Guatemala. Bueno, yo no se lo voy a dar por un plazo indeterminado o intangible, porque obviamente yo necesito la plata para poder determinar esa situación como productor del hilo. Si no, yo me quedo sin lo que es capital, y si no tengo capital no puedo producir. Ahora bien, esta obligación en lo civil hablamos de que obviamente para hacerla valer, por así decirlo, hay que acudir ante los órganos jurisdiccionales. Hablamos de los artículos específicos. Y a diferencia que en el tráfico de comercio esto sería pues un hecho negativo, esto no sería positivo para el derecho de comercio, toda vez de que el comercio, su poco formalismo es lo que le hace ser una celeridad y una prontitud
en la adquisición de bienes y servicios. También hablamos de que para exigir el plazo, lo que es de una obligación, pues obviamente se da a raíz o específicamente de lo que es inmediato. No puede ser, en el derecho mercantil es inmediato. Yo quiero, ya lo tengo, pum, aquí viene. Puedo exigir mi obligación a menos pacto en contrario. Vamos a entrar entonces de lleno, jóvenes, a lo que es la mora mercantil. La mora mercantil, obviamente, tiene que establecerse. Vamos a hablar primero del aspecto civil. En el aspecto civil, la mora es un estatus jurídico en el cual uno de los sujetos no cumple con su obligación o no la acepta. Por ejemplo, el acreedor no recibe la plata o el deudor no la quiere dar. Esto hace que vayamos a ver esa virtud de exigibilidad. ¿Cómo lo vamos a exigir? Algún compañero que me lea el artículo 1431, que sería una de las, donde están las excepciones del Código Civil. Jóvenes. Artículo 1431 del Código Civil. No es necesario el requerimiento. Primero, cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente. Segundo, cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación de la época en que debía cumplirse la prestación fue motivo determinante para que aquella se estableciera. Tercero, cuando el cumplimiento de la obligación se haya imposibilitado por culpa del deudor o éste ha declarado que no quiere cumplirla. Y cuarto, cuando la obligación procede de acto o hecho ilícito. Bueno, entonces están viendo que ahí están las excepciones específicas para no realizar esa circunstancia. Ahora bien, ¿qué pasa para poder ejecutar esta situación? Tenemos que interpelar o hacer el requerimiento, ya sea de forma judicial o por medio de un notario. El artículo 1428 y 1430, compañeros. Alguien que lo lea. Que no sea el mismo, por favor. 1400. Primero, Mildred, hágame el favor del 1428 y después Lady, el 1430. Muy bien, licenciado. Artículo 1428. Mora. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Lady. 1430. El requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Vale, gracias. En cambio, en lo que es el aspecto mercantil o en el aspecto de mercantil, la mora se incurre sin necesidad de requerimiento. Se venció el plazo, después de ese plazo ya hay mora. ¿Sí? O sea, no hay un aspecto de que yo tenga que requerirlo, no hay un aspecto que yo tenga que verlo por orden notarial, judicial, ya se incurrió en mora. ¿Sí? Esa celeridad que se le da al comercio. Ahora bien, toda mora va a generar un daño y perjuicio. Andrea dice, mora mercantil, aspecto civil, es un estatus jurídico en el cual uno de los sujetos no cumple con su obligación o no la acepta. Sí. Pueden utilizar, jóvenes, el libro de Derecho Mercantil Guatemalteco, ¿cómo se llama? De René Villegas Lara. Voy a ver si lo tengo dentro de mis archivos y se los voy a trasladar. Yo creo que lo tengo de manera digital. Para que ustedes lo vayan teniendo y podamos ir teniendo también ese respaldo para poder ir llevando la clase. Obviamente hay cosas que no van dentro del libro, que se extraen de otros lados, pero es muy buena guía. El aspecto civil, jóvenes, el daño y perjuicio que genera el deudor debe de ser
especificado, debe estar plasmado, debe determinarse. Entonces, por eso es que tenemos que realizar lo que es lo establecido en el artículo 1433 y 1434. ¿Alguien que lo lea, por favor? Artículo 1433. Daños y perjuicios. Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Artículo 1434. Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Gracias. Como pueden ver, está muy regulado, muy especificado cómo es el tema civil con respecto al daño y perjuicio de la mora. Ahora bien, con respecto a lo que en el Código Civil, pues todo va orientado a que se tiene que probar. ¿Cómo vamos a probar nosotros ese daño? ¿Cómo vamos a probar ese perjuicio? Pues obviamente en toda empresa o toda persona posee un patrimonio. A la hora de tener un patrimonio, yo tengo 100,000 quetzales, por ejemplo, los perdí o no me los pagan en el tiempo por el negocio jurídico que se hizo. Entonces, en el aspecto civil, yo dejo de percibir un ingreso, por ejemplo, del daño y perjuicio que se pueda ocasionar por haberlo tenido en el banco. El banco me hubiera dado sobre esos 100,000 un monto establecido sobre lo que es los intereses bancarios, que lo máximo que está es 15.6, si no estoy mal. Alguien que trabaje en banco me podrá corregir. 15.4, 15.6% sobre total. Entonces, obviamente ahí tenemos que determinar que ese daño o perjuicio pues ha sido causado efectivamente. En lo mercantil pues es contrario. El deudor ya debe estar, hay un mandato para que él sea el deudor. Él ya tiene que tener ese daño y perjuicio, ya lo posee desde el momento que finaliza o se contrapone a su circunstancia específica, él ya está bajo la mora específica. Aquí no hay de que tal vez me van a requerir, como lo hablábamos, no, ya cayó en mora y tiene que pagar daño y perjuicio. Pero la forma en daño y perjuicio utilizado dentro de lo que es el aspecto mercantil, pues obviamente es un poco específica o faltante. ¿Por qué? Porque da varias viabilidades. Por ejemplo, ayer se venció el plazo, hoy ya incurrimos en mora. Entonces, desde el plazo del vencimiento, podemos tener dentro del la misma relación contractual una mora específica. Ahora bien, si no hay una mora específica, entonces, o no se puso en la relación contractual del comercio, ¿por qué sucede esto? Porque en esta relación contractual de comercio, muchas veces por esa celeridad que nosotros deseamos o porque me quiero pescar el pájaro, como dicen, para poder agarrarlo, el negocio, entonces no se nos olvidan esos temas. A raíz de esto, pues hay cotizaciones sobre la bolsa tasada que se va a determinar. Aquí sería la superintendencia de bancos que nos va a establecer pues, ciertas circunstancias. Ahora bien, esto cuando son títulos de crédito específicamente. Podemos tener, por ejemplo, un contrato actual, un contrato anterior y que del contrato anterior deviene la renovación de este nuevo. Pero de este nuevo no tenemos pactado la mora y en el anterior sí, entonces nos vamos a la retroactividad de ese otro contrato para poder extraer la mora anterior. Hay que ser negociables, ¿verdad? O también puede ser que en su momento se contrate a una empresa específica para poder determinar el daño y perjuicio que ha ocasionado esta mora. ¿Por qué se contratan entidades o expertos específicos? Recordemos que en el rubro del comercio, tráfico de comercio, pues obviamente no es una cantidad minúscula.
la cantidad que se requiere en esta circunstancia pues es bastante considerable, es bastante viable en cómo establecer esos apartados específicos. Evidentemente pues tenemos que ver aspectos muy básicos en el desarrollo del contexto, pero estas entidades privadas por lo general tienen que ser, hacen un análisis figurativo de cuál va a ser la cuantificación específica de que se pueda realizar en este aspecto. También podemos ver, ahora bien, con respecto a lo que es los artículos 678 y 679 del Código de Comercio. ¿Alguien que los lea, por favor? Artículo 678. Obligación sobre la cosa cierta. Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará por concepto de daños y perjuicios en efecto del pacto el interés legal sobre el valor de la cosa. El valor de la cosa será fijada por las partes en el contrato y a falta de fijación, primero, el que tenga en plaza el día de vencimiento. Segundo, el de su cotización en bolsa si se tratara de títulos de crédito. Tercero, a falta de uno o de otro, el que fije por expertos. Gracias. ¿Se dan cuenta? Es la forma de tasar lo que es en el aspecto mercantil esta circunstancia, y ahí está su fundamento legal. Como pueden ver, me gusta ir hablándoles cómo es la situación y cómo lo vamos a ir relacionando con los fundamentos jurídicos para que lo tengamos. ¿Qué es el derecho de retención? Jóvenes, ¿qué piensan que es el derecho de retención? Jóvenes. ¿Podría ser como la garantía, licenciado? Garantía. ¿Qué más? Yo lo encontré, Lick. Dice derecho de retención, artículo 682 del Código de Comercio. Ajá. Derecho de retención. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaran en su poder, o de los que tuviere la disposición por medio de títulos de crédito representativos. Vaya. Para que lo tengamos claro, jóvenes, es la facultad que se conoce al acreedor mercantil para retener bienes muebles o inmuebles de su deudor. Vaya. ¿Qué es un bien mueble? El artículo ley es el 682. ¿Qué es un bien mueble? Los bienes que se pueden mover. Jóvenes, creo que ya para un 10º semestre tendremos que ser un poquito más técnicos. Licenciado, son los bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Sin perder su esencia o tangibilidad. Algo así es la cuestión, ¿no? Los bienes muebles se encuentran en el artículo 451 del Código Civil, licenciado. Bueno, léalo por favor, compañera. Muy bien. Establece, bienes muebles son bienes muebles los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. 2. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. 3. Las fuerzas naturales susceptibles de aprobación. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. 5. Ahí dejémoslo. ¿Qué artículo era? 451 del Código Civil. Jóvenes, estos artículos apúntenlos porque son básicos. ¿Y los bienes inmuebles, compañera?
Artículo 445. Claro. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles. 1. El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras no sean extraídas, y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. 2. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra. Déjame. Gracias, compañera. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la característica es retener un bien mueble o un bien inmueble. Con un bien mueble es algo que puede moverse de un lugar a otro, como por ejemplo ¿Un automóvil, licenciado? Ajá. ¿Qué más? Jóvenes. Serían así como los vehículos de toda clase, maquinaria, equipo de oficina, entre otros, licenciado, todos aquellos que se puedan trasladar sin perderse así. Joyas, aparatos electrodomésticos, una pelota, todo lo que sea trasladable, que no pierda la esencia. Ejemplos de bienes inmuebles. Edificios, terrenos, árboles, edificios, Los trenes, licenciado. Un terreno, un local comercial, un edificio. Una finca. Entonces, partiendo de esta situación, tenemos claros, entonces, qué es lo que se puede ser susceptible o no de lo que es relativo a una retención. ¿Qué podemos retener? Aunado a esto, ¿en qué aspecto podríamos incurrir retener de una manera anómala? Un concepto de retención, por ejemplo, 10 cadenas de oro. Si nuestro deudor posee una joyería. Podríamos incurrir en algún tipo de aspecto penal, por así decirlo. ¿Qué es lo que hay que nombrar entonces en tal caso a la hora de realizar una retención? ¿Qué piensan ustedes? Especificar el bien, ya sea mueble o inmueble, sobre el que se esté realizando. ¿A quién se lo van a especificar? A un juez, En materia... Yo pienso que no sería ante un juez, sería Dentro del al momento de contrato. realizar el contrato. Miren, pues, nosotros agarramos una relación contractual mercantil. Yo le distribuyo oro a Marvin. Marvin lo recibe. Yo vengo acá a Guatemala porque no me paga la distribución de oro que le estoy dando. Llego a su joyería y le practico una retención. Vengo y agarro 10, 15, 20 joyas de las más caras para cobrarme en ese momento. ¿Lo puedo hacer así? No, no lo puede hacer así. Bueno, entonces acudo a un órgano jurisdiccional a establecer que deseo practicar lo que es la retención de, ¿qué les digo? 100 cadenas de oro de 14 quilates, con un valor de cada cadena de 15,000 quetzales. ¿Sí? Al darse la intervención jurisdiccional, obviamente hay que determinar un guardador, un depositario, alguien que conserve la indivisibilidad del bien a efecto de que éste no pierda su esencia, no se damnifique, no se dañe, no se establezca un perjuicio, porque el perjuicio no solo es al acreedor o al deudor, o sea, el perjuicio es para ambos.
Por ejemplo, retenemos las 100 cadenas de oro y de repente aparece que las cadenas tienen 2 eslabones menos cada cadena. Se inmutó la materia retenida. Por eso es que el guardador o el depositario debe de establecer el parámetro que decían de individualizar el bien a retener, que serían las cadenas. ¿Cuántos eslabones tienen? ¿Qué peso tiene? ¿Cuánto? ¿De qué cantidad de quilates es? Para poder establecer que se recibe en la misma función. ¿Sí? Para eso, jóvenes, en el tema civil, miremos el artículo 1978. Alguien que lo lea, jóvenes. Obligaciones del depositario. Dígame, Adriana. Son obligaciones del depositario guardar la cosa depositada y abstenerse de hacer uso de ella. No registrar las cosas que se han depositado en el arca, cofre, fardo o paquete, cerrados o sellados. Tercero, dar aviso inmediato al depositante o en su caso al juez del peligro de pérdida o deterioro de la cosa depositada y de las medidas que deban adoptarse para evitarlo. Y cuarto, indemnizar los daños y perjuicios que por su dolo o culpa sufriere el depositante. Bueno, ahora miremos el artículo 683 del Código de Comercio. Gracias, Adriana. Artículo 683, obligaciones. El que retiene tendrá las obligaciones de un depositario. Vamos a ver, Marvin, hazme un favor, 684, 85, 86 y 87. ¿De acuerdo? 684, cesación. El derecho de retención cesará si el deudor consigna el importe del adeudo. Vamos a ver uno por uno. Ok. El importe del adeudo. Bueno, nosotros retuvimos las 100 cadenas de oro porque no nos había pagado Marvin. Pero viene Marvin y llega al acuerdo. Yo le puse que cada cadena valía 15,000 a precio tasado sobre la bolsa. Pero me dice Marvin, mire, la verdad de que usted sabe que las cadenas valen 12,000. Mi ganancia son de 3,000 quetzales, pero yo no quiero afectar esta relación contractual que tenemos. Entonces se las voy a pagar por 12,000. ¿Usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Viene y me cancela la totalidad. Yo le finiquito y pum, ahí se libera la retención. ¿Sí? Puede exigirse la suma retenida por la obligación o se puede retener sobre un acuerdo también. Continúe, Marvin. O da garantía suficiente por él. La garantía podría ser en ese sentido que Marvin diga, bueno, miren, Nick, les voy a poner mi casa. Vale 300,000, cubre el monto total de las 100 cadenas. Por ejemplo. Entonces, si yo acepto la garantía sobre lo que estoy requiriendo o reteniendo, libero la retención y acepto la garantía. Obviamente esta garantía vamos a regresar nuevamente a la exigibilidad de las obligaciones bajo un plazo determinado. ¿Y qué garantía podemos imponer sobre un bien inmueble como es una casa? Bueno, trabar hipoteca sobre el bien inmueble. ¿Con qué efecto tenemos la hipoteca sobre el bien inmueble? Establecer la garantía de que esa primera hipoteca no ser, al ser ejecutable, el bien inmueble pasa al acreedor. ¿Estamos? Siga, Marvin, por favor. Artículo 685, transmisión de bienes. El derecho de retención no cesará, porque el deudor transmita la propiedad de los bienes retenidos. En ese sentido, recuerden que Marvin tiene una joyería. Viene Anestela y le dice, mire Marvin, a mí me parece un perfecto negocio, pero tal vez usted por sus, ¿qué le puedo poner? Por su mala administración no lo supo tener. Le compro la joyería con la retención que tiene. Con todo. Con todos los derechos y obligaciones. Mire Marvin, se la vende a Estela. Perfecto.
El hecho de que Estela sea la nueva propietaria de la joyería no inmuta de que la retención se libere, porque la relación contractual haya sido entre mi persona y Marvin, sino que esta se va hacia Estela porque la retención no se puede liberar porque está sobre los bienes inmuebles a favor del acreedor. Continúe, Marvin. Artículo 686. Embargo de cosa retenida. En caso de que la cosa retenida sea embargada, quien la retiene tendrá derecho: 1. A conservar la cosa con el carácter de depositario judicial y tomar las decisiones necesarias si los bienes pudieran sufrir descomposición o pérdida considerable de su valor. 2. Yep. Siga. Okay. 2. A ser pagado preferentemente si el bien retenido estaba en su poder en razón del mismo contrato que originó su crédito. Bueno, miren, si lo que tenemos retenido puede ocasionar algún tipo de pérdida o descomposición que inmute la materia, podríamos hacer la retención, por ejemplo, de que yo le retenía a Marvin ya no cadenas, sino que 100 cajas de chocolate premium que tiene fecha de vencimiento. Por ejemplo, están las fechas de diciembre que se va a vender todo, pero él no paga y entonces se va a perder. Yo se lo retengo en noviembre y entre todo el problema que tengamos se pueda perder. Viene Marvin y me dice: miren, la verdad que ya estamos a fecha próxima que se pierda. Si yo no lo vendo, no lo puedo tener, pero puedo sacar sobre ese bien, sobre esa retención, la venta. El depositario que puede adquirir un carácter de retenedor puede en su momento hacer una venta de lo retenido siempre y cuando se cumpla con aspectos básicos como el ordenamiento de a quién va dirigido el importe o ganancia de toda esa circunstancia. Pueden crearse pactos entre el acreedor y deudor para liberar una retención de esa forma o hacerla de una manera parcial. Continúe, Marvin. 3. A ser pagado con relación al embargante, si la creación del crédito de este es posterior a la retención. Vale, entonces ustedes se pueden dar cuenta, el Código de Comercio nos establece cómo es que vamos a dar esas circunstancias de pagos judiciales, costas, daños y perjuicios, cómo se entabla la demanda dentro de un término legal, si se declara procedente o improcedente, cuál es el término para entablar la demanda, la ley que se dice, que nos dice, cuando hay omisiones, todos esos aspectos específicos que nos generan sobre la retención que nos va a determinar ese derecho que tenemos como comerciantes. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado, está claro. No hay ningún problema. ¿Hemos comprendido? Bueno, los mismos son los que me dicen todos estamos comprendidos. Lo vamos a dejar por ahí el día de hoy, jóvenes. Vamos a ir avanzando poco a poco. No es que vayamos viendo también una carrera, pero si bien es cierto, el contenido no es extenso, pero para mí es más importante avanzar en forma básica, porque del inicio que tengamos de esto vamos a ir viendo si es aplicable, por ejemplo, la mora en un contrato de seguro o de reaseguro o un contrato de fianza o de suministros. Entonces tenemos que ir viendo cómo es que vamos a ir capitalizando todo eso. Por ejemplo, qué intereses se deben de determinar, cómo los vamos a determinar. Muy puntual, jóvenes, que tienen que establecer sus fundamentos jurídicos, se los hago ver. Entonces lo dejamos por ahí el día de hoy, nos miramos la próxima semana, primero Dios, que tengan muy buena noche todos.